Día nuevo y nuevo escándalo de corrupción que salpica a Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional da el primer paso e investigará la supuesta caja B del Partido Socialista. En el punto de mira, los pagos a Ábalos y Koldo, los sobres con dinero en efectivo, los soles, las lechugas y las chistorras, las bolsas llenas de dinero en Ferraz. El juez Ismael Moreno toma esta decisión después de haber recibido toda la documentación tras la petición del magistrado Leopoldo Puente de abrir una pieza separada sobre las cuentas socialistas. Hay algo que no cuadra y que por más que se empeñen en ocultar y en tapar desde la sede socialista, la Audiencia Nacional no está dispuesto a pasar por alto. Desde el Partido Socialista, con completa tranquilidad, aseguran que es un paso comprensible y un mero trámite. Verán, un juez no investiga las cuentas de un partido si no hay indicios suficientes de que algo huele mal en esos números. Además, la Fiscalía Anticorrupción estaría dispuesta a pedir nuevas diligencias para ahondar en el fondo de la cuestión. Recuerden, el Partido Socialista reconoció haber retirado casi 1 millón de euros entre 2017 y 2024 para pagos en efectivos, algunos de ellos sin justificantes. Pero si algo pasa ya de castaño oscuro es la lista de causas abiertas en torno al presidente del Gobierno. Koldo García en la Audiencia Nacional, su mujer y sus asesoras y Leire Díez en Plaza de Castilla, el fiscal general en el Tribunal Supremo, Santos Cerdán en la cárcel, su hermanísimo imputado en Extremadura y un largo etcétera que habría hecho dimitir a cualquier presidente. Pero quizás es esta la nueva causa, la de la supuesta financiación irregular, la que pondría más contra las cuerdas a Pedro Sánchez. De demostrarse, podría suponer la ruptura con otro socio de gobierno, con Esquerra Republicana. Rufián ya advirtió que esa sería una línea roja que no cruzaría. El gallinero del presidente comienza a revolverse y de nuevo, cuando parecía que la situación no podía ir a peor, Pedro Sánchez nos sorprende con un nuevo escándalo y deja claro que resistirá sin gobierno hasta que la justicia lo permita. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Viernes 7 de noviembre miramos el Santoral y felicitamos a San Lázaro de Galesio. Por delante 2 horas de programa en el que, como les adelantábamos, vamos a detallar esa última decisión de la Audiencia Nacional que sí que investigará a fondo esa caja B del Partido Socialista, esos pagos a Ábalos y a Koldo en sobres. Veremos a ver a dónde llega, pero lo que está claro es que la Audiencia Nacional no quiere pasar por alto esa supuesta financiación irregular desde la sede del Partido Socialista. También estaremos muy pendientes de la última hora, esa reunión que tanto Partido Popular como Vox van a mantener en Valencia para empezar a ahondar en esos primeros flecos de cara al sustituto de Carlos Mazón, y también veremos reacciones a esa ruptura de Junts con el gobierno con Pedro Sánchez, a ver si Pedro Sánchez se pronuncia, si dice algo, si no dice algo. E incluso hay fuentes que podrían decir que Junts ya estaría dispuesto a negociar, a pactar de manera separada con el Partido Popular. Sobre todo ello vamos a ir detallándoles a lo largo del programa de hoy, pero como siempre, para no perder costumbre, empezamos con el comentario de don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues buenos días. Yo creo que hay una expectativa en este momento que ha cambiado sustancialmente lo que puede o no ocurrir en el futuro próximo, que es la posición de Junts. Esa posición que cuenta fundamentalmente con que la situación del señor Puigdemont cambie y pueda venir a España, pueda volver a España. Ellos cuentan con que no se puede... no cabe la retroactividad de las leyes penales en contra del reo y, por tanto, lo que está aprobado ya está aprobado, y eso también modifica mucho las cosas. Y, evidentemente, se abre la posibilidad, veremos si eso ocurre, de que el Partido Popular pueda presentar una moción de censura que, simplemente con la abstención de Junts, daría como resultado 172 a 171 escaños. Es decir, que si Junts asume abstenerse en una moción de censura, Pedro Sánchez se va a su casa. Por un diputado, pero se va a su casa, porque sumarían los 171 del Partido Popular más 1 de Unión del Pueblo Navarro. Pues y esa es la situación en este momento, salvo que haya algún contertulio que me contradiga. Vamos a andar unos minutos en todo lo que tiene que ver con Junts, en esas sumas, si es correcta o si no es correcta, pero antes saludamos a Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, no seré yo el que te contradiga porque voy por otro lado. Voy a leer una frase que es histórica. Si Hitler invadiera el infierno, no sé si ya sabéis de quién es,
haría al menos una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. Esta frase la dijo Churchill en el momento que se produce la Operación Barbarroja y Hitler rompe con la URSS, con Stalin, invade Rusia. Y pretende explicar que para cargarse a Hitler o para enfrentarse a Hitler, incluso el diablo es buena pareja, ¿no? Esta frase la dijo ayer Aznar, bueno, la dijo parecida, porque exactamente no fue la misma, debía fallar a la memoria y dijo algo parecido, pero sacó la conclusión contraria, con lo cual es muy interesante, porque entre ayer y hoy ha habido dos primeros ministros españoles, o presidentes de gobierno, que son primeros ministros, sacándose en dos libros, que son Rajoy y Aznar. Y ambos dos han sido entrevistados largamente en distintas cadenas y han coincidido en muchas cosas. Una, en que Feijóo es el ideal del mundo mundial, y dos, en que los extremos son peligrosísimos, sea un extremo el de la derecha o la extrema, bueno, no le llaman extrema derecha o extrema izquierda, sino una derecha radical, bueno, no sé, o populismo total, o no sé exactamente. Pero, en fin, es muy interesante, porque la frase esta es muy interesante, porque después de decir eso, un poco más tarde, dijo que el con Puigdemont no hablaría nunca. Entonces, me costó entender la frase, pues, porque yo pensé que era justo para justificar que si hace falta hay que hablar con Puigdemont, pero no, parece que es para justificar que no hay que hablar con Puigdemont para echar a Sánchez. Entonces me dejó muy desconcertado. Pero en fin, yo recordaba que tanto Rajoy como Aznar vienen de AP, que fundaron PP, y que los postulados del PP, del que fundaron en Sevilla Aznar, muy apoyadito por Rajoy, son los postulados de Vox hoy. Con lo cual lo del extremo me ha desconcertado. Y sobre todo el decir que no hay que pactar ni hablar ni nada con los extremos, que también más o menos han coincidido los dos diciendo que eso es la desgracia de España. Entonces, hombre, ¿han sido la desgracia de España inicialmente ellos también? No lo sé. Me han desconcertado mucho. Han dicho cosas muy interesantes y probablemente Aznar es mucho mejor presidente que cualquiera que hayamos tenido. Pero tiene unas fugas al final bastante peculiares y eso es muy chocante. Y me quedo muy en la superficie de lo que podría decir. Miguel Ángel Gómez, muy buenos días. Buenos días. Decíamos que no salían esas cuentas que comentaba Julio Ariza. Vamos a ver, yo concretamente tuve antes de ayer una comida, que es donde yo trato los temas estos, y yo planteé a un amigo mío, que es jurista, ¿qué pasaría si Junts diese el paso siguiente, que sería lógico, abandonar los escaños, con lo cual supuestamente las mayorías disminuirían? El problema que me dijo este jurista, y yo confío en él, yo no lo soy, es que, por desgracia, la ley y la Constitución exige la mayoría absoluta, y la mayoría absoluta no se modifica por el número de diputados que estén ocupando escaño. Seguiría siendo la mayoría de 176. Por eso yo pienso que, por desgracia, aunque se abstuviese Junts, no se podría dar como aprobada la moción de censura. Otra cosa es que moralmente... En segunda votación, sí. En la segunda votación es mayoría. Menos en una investidura es mayoría simple. 171. En la segunda votación es mayoría simple. Pero en la moción de censura me parece que no. En la moción no lo sé. Yo tampoco lo sé. Sí. Yo tampoco lo sé. Si hay algún espectador que nos quiera aclarar el tema. Pero yo creo que con la abstención de Junts sale adelante la moción de censura. Es que yo no sé si investigamos que a lo largo del programa de hoy les damos el dato seguro. Yo no soy jurista, no puedo afirmarlo. Planteo lo que me dijo un jurista y no sabía que incluso había una segunda votación. En todo caso no abandonarían los escaños, sino que se abstendrían. Eso es lo que planteaba yo, que incluso abandonase los escaños para que evidentemente... Eso no haría jamás. No, se abstendrían. Es la abstención. Abandonar los escaños que no lo van a hacer. Un sueldo, que abandonan los escaños, un sueldo. Madre mía. No han abandonado ni tan siquiera los puestos que tienen de menor nivel. Por eso es implanteable. Esa ruptura... Estamos como para bromas, hombre. Y termino de presentar a la mesa a José Ramón Fernández. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Breve titular sobre esta ruptura de Junts con el gobierno. Con estamos con hipótesis de trabajo y me parece muy bien porque pues hay que hablar de estas cosas, ¿no? Pero yo tengo una hipótesis que creo que se adelanta a todas estas y es que el señor presidente hará lo que sea necesario para, como Draghi cuando salvó el euro, lo que sea necesario para no abandonar la presidencia, porque eso es el final de su vida política y vete a saber de algún otro elemento que tenga que ver con su futuro. Conclusión.
seguirá negociando, seguirá ofreciendo, seguirá intentándolo y a lo mejor en algún ámbito ofrece algo que permita a las personas que representan a Junts en el Parlamento llegar a una especie de acuerdo de continuidad. Es decir, lo último que va a permitir, en la medida de sus fuerzas, el presidente del Gobierno es que la situación cambie lo suficiente como para que él tenga que bajarse. Por lo tanto, la hipótesis de trabajo, a mi juicio, más relevante es que esto no hemos terminado de hablar todavía. De hecho, no ha desnombrado o no ha cesado a estas personas de ese partido de los puestos que les ha concedido. Debe de ser porque efectivamente todavía piensa en llevarlos a su redil. Así es que yo estoy con esa hipótesis más que con la de la moción de censura. Pues aparcamos temporalmente ese tema, no vamos a ahondar, vamos a dar muchos más detalles sobre esa ruptura de Junts con el Gobierno, pero antes vamos a hablar de Fertilitas, que es todo un referente en España de la naprotecnología para ayudar a aquellos matrimonios que tienen problemas para ser padres, poniendo por delante, ante todo, la salud. Miguel Gavián es el presidente de Fertilitas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo voy a volver a intentar. ¿Qué significa naprotecnología? Es más fácil pronunciarlo cuando sabes a qué corresponde. Naprotecnología corresponde, es un acrónimo que tiene la NA de Natural Procreation Technology. O sea, es la tecnología, digamos, procreativa natural, para ayudar a la procreación natural. Uno de sus principales objetivos, su punto de partida, es que la salud de esta familia, de esta mujer para ser madre, siempre está en el punto de partida, siempre es lo primordial. Bueno, lo primordial en realidad es la salud del matrimonio, es decir, todos individualmente considerados somos infértiles, la mujer es infértil, el hombre es infértil, es cuando se juntan que puede haber o no fertilidad. Entonces lo que nos preocupan son ambos, ¿no? Lo que encontramos es a veces problemas en la parte de la mujer, muy habitualmente, también cada vez más por la parte del hombre y después cosas que afectan un poquito a los dos. Un estudio muy prestigioso ha revelado que son capaces de eliminar casi el 100% la infertilidad de origen desconocido. ¿Qué significa este dato? Esto significa que habitualmente de la manera de acercarse a la infertilidad que hay ahora en nuestra sociedad, ocurre que no se buscan suficientemente lo que son las causas que hay detrás. Todas estas causas de enfermedades, de situaciones del cuerpo de la mujer o del hombre que te he descrito antes. De acuerdo a distintos estudios, entre el 30 y el 50% de la gente que acude a las técnicas de reproducción artificial, que es, digamos, lo mainstream, lo hegemónico, la manera, digamos, habitual de tratar la infertilidad, no llega a saber nunca qué es lo que le pasa. En nuestro caso, que nosotros solo podemos empezar a trabajar una vez hemos detectado cuál es el problema, porque buscamos después solucionarlo, eso lo conseguimos prácticamente en el 100% de los casos. ¿Cuáles son las principales causas, esas principales causas de infertilidad? Pues no hay una causa única. Suelen ser, de acuerdo a este estudio que vamos a publicar brevemente en el Congreso de la Universidad Francisco de Vitoria la semana que viene, se podrá ver que en los 1.310 matrimonios que nosotros hemos estado investigando de los años 2019 al 2023, hay entre 2 y 3 causas. En otros estudios que hay en el extranjero se encuentran, digamos, hasta 4 o 5 causas distintas. Suelen ser factores hormonales y factores un poco orgánicos, del útero, de los ovarios. Puede ser venir el problema por muchos sitios, porque las mujeres no sabéis la maravilla que sois y lo complejas, que no complicadas. Y para que venga la vida es preciso la colaboración de un montón de cosas y todas las tienen que estar en sincronía. Fertilitas consigue algo que otros no hacen, que es ubicar dónde está el origen del problema. Bueno, es cierto que también las técnicas de reproducción artificial buscan un poco ahondar en estas causas, pero lo cierto es que ellos al final no necesitan apurar todo y buscar todas las causas, porque el producto que venden no necesita encontrar las causas. ¿Verdad? En nuestro caso, como te he dicho antes, nuestro trabajo empieza una vez somos capaces de buscar, por eso, y de encontrar. Y por eso nosotros llegamos a tener unas tasas de encontrar cuál es la causa tan alta, si no, no podríamos existir. Una cita muy importante la tenemos la semana que viene, los días 14 y 15 de noviembre, con ese segundo Congreso Internacional. ¿Qué se va a abordar? ¿Qué temas van a poner sobre la mesa? Pues va a ser un congreso muy interesante, de amplio espectro. Vamos a dirigirnos tanto a gente común,
que pueda tener, digamos, problemas de infertilidad o gente interesada por estos temas, como también profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, vamos a contar con 2 jornadas, la jornada del viernes 14 y media jornada el día 15, donde en el día 14 va a estar un poquito lo más jugoso de lo que vamos a ofrecer, lo más novedoso, que es la presentación mundial de este estudio que he comentado antes sobre la naprotecnología. Abordamos 1.310 casos, vamos a dar nuestras tasas de eficacia, todas estas cuestiones de cuáles son los orígenes exactos, qué efecto hay también si ha sido antes, digamos, a fecundación in vitro o no. El 30% de la gente que viene a nosotros ha tenido múltiples fecundaciones in vitro fallidas y nosotros somos capaces de ayudarles, aunque lo cierto es, la sorpresa es que, bueno, o no es sorpresa, lo cierto es que estas técnicas que les aplican al final les reducen un poquito la posibilidad de que nosotros les podamos ayudar. Este estudio va a ser un poco la estrella. Hay otro tema muy importante que es el preestreno de un libro muy interesante que ha recopilado un doctor de la Universidad de Navarra que se llama El último in vitro. Él ha querido hacer un compendio de todas aquellas cosas que alguien que va a acudir a una clínica de fertilización in vitro debería saber antes en relación a los posibles efectos de salud que pueden tener estas técnicas, especialmente para los hijos. ¿La infertilidad sigue siendo un tema tabú en la sociedad? Sí, lo es, pero un poquito menos. Sí que notamos un poco más de tranquilidad a la hora de abordar estos problemas. Pero lo que no podemos olvidar es el grandísimo sufrimiento que tienen las parejas cuando se encuentran con una infertilidad frustrada. Ellos no le saben poner nombre, pero en realidad lo que se encuentran es que encuentran bloqueado algo que está inscrito en sus cuerpos, inscrito en sus almas, que es este deseo de paternidad y de maternidad, que es tan importante y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de superarlo y de poder tener un hijo. Entonces esto, cuando se ve frustrado, lleva a unos niveles de ansiedad muy grandes que las parejas no saben explicar. Y nosotros les ayudamos un poco con acompañamiento psicológico y de otro tipo. ¿Y la infertilidad por error se suele asemejar más a la mujer y se olvida esa parte masculina? Tradicionalmente se ha puesto el foco más en la mujer. Yo siempre utilizo un símil, que es que en términos de fertilidad la mujer es como si fuese un Ferrari, una maquinaria maravillosa, muy compleja, con muchos elementos, y en términos de fertilidad el hombre es como si fuese un monopatín, una tablita, 4 ruedas, muy sencillo, como somos nosotros. Entonces, es cierto que hay más sitios por donde la mujer, de alguna manera, entre comillas, se puede romper. Eso sí que es cierto. Pero a veces se ha puesto demasiado el foco y no se ha ido tanto también a que hay también causas masculinas que es preciso ahondar. La mesa, como ve, tengo varios compañeros. Don Julio Ariza, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Yo dudas no, bueno, dudas sí, porque no soy un experto en esto. Pero desde que he comenzado a hablar, a escuchar la palabra FIVET, fecundación in vitro embrion transfer, ya hace probablemente más de 30 años, ha habido una evolución muy importante en todos los asuntos que hacen referencia a la fertilidad, porque al principio la gente era consciente de que el tema de la fertilidad está involucrando a 3 seres humanos, que es el embrión, la mujer y el hombre, y por tanto se planteaban problemas éticos. Es decir, había límites, había barreras, había limitaciones que hacían que las respuestas que se podían dar a los problemas de fertilidad involucraran soluciones éticas también, es decir, soluciones que pudieran pasar la criba de que el objeto de todo aquello eran 2 seres humanos y un embrión humano, es decir, un tercer ser humano, ¿no? Eso ha pasado prácticamente, se ha ido disolviendo, porque recordad cuando una de las cuestiones era que, hombre, que si ibas a una FIVET había que desechar luego 4, 5, 6 embriones humanos, es decir, tirabas a la basura seres humanos. Y eso planteaba un dilema ético. Hoy ese dilema ético no existe, ¿no?
Pero es que hemos llegado a un dilema ético que es el de la señora que dice que es que quiere tener un hijo y por catálogo elige al marido, bueno, al padre de la criatura, al cual el niño jamás conocerá. Jamás conocerá. Es decir, antes ya de ser concebido, estás privándole de un derecho realmente natural e imprescindible, que es que la criatura pueda tener derecho a conocer a su hijo. Otra cosa es que el niño naciera y el padre muriera en la guerra, pero que tú le prives a priori de la posibilidad de conocer a su padre, pues ya tampoco es un planteamiento que se haga desde un punto de vista ético, lo cual a mí me sorprende. Pero en medio han quedado un montón de limitaciones éticas que han pasado a la historia. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser una cuestión ética para ser una cuestión estrictamente, ¿cómo diría yo?, casi animal, biológica estrictamente, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo técnicamente, mecánicamente podemos resolver esto? Lo que ocurra alrededor de lo que nosotros hagamos es irrelevante. Bueno, ¿cómo Fertilitas plantea ese asunto? No sé si he dicho una tontería No. Sí que es cierto, digamos, desde el año 1978, cuando vino al mundo la primera niña por fecundación in vitro, hasta el día de hoy, hemos ido experimentando justamente este cambio antropológico, si quieres, ¿verdad? La fecundación in vitro al principio estaba destinada únicamente a aquellos matrimonios o aquellas parejas que estrictamente eran estériles, a que no podían realmente poder tener hijos por ninguna vía, porque pues, faltaban los ovarios o no había útero, en fin, una serie de cosas. Sin embargo, esto se ha ido extendiendo a otras capas de población que no necesariamente entran dentro de este patrón, digamos, de esterilidad absoluta. Y se ha inventado, digamos, un término, digamos, que es la infertilidad, que aparece definida por primera vez en el año 2009 por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, donde la definen, ¿no?, como la incapacidad de tener hijos después de tener relaciones sin protección, dicen, durante 12 meses, y se ha ido extendiendo a mucha más gente. Esto ha sido solo posible a través de el oscurecimiento de la humanidad del embrión. Porque, claro, primero es preciso hacer un trabajo de inventar nuevos términos como preembrión y otros parecidos que le van negando un poquito... la humanidad. Correcto, que lo van borrando. Solo en ese momento se puede expandir esto tan grandemente, porque en realidad por cada niño que nace por FIVET, ¿verdad?, quedan comprometidos o destruidos entre 20 y 25 embriones. Cuando uno cuenta esto, pues es un tema muy grande, es un tema, cuando uno multiplica el número de niños que nacen en España, alrededor de unos 40.000 por fecundación in vitro, lo multiplica por 20 o 25, llega casi a 1 millón. De seres humanos. Bueno, ahí viene, digamos. De seres humanos. Si tú consideras que no es un ser humano, no es un problema para ti y ves únicamente la fecundación in vitro como una cosa buena que ayuda a resolver un problema que efectivamente los esposos tienen. Pero la cuestión reside ahí. ¿El embrión humano qué es? Pues déjale ir y verás lo que es. Así es. Es totipotente, dicen los biólogos, ¿no? Ese es el tema. ¿No? Sí. Es decir, que eso tira para adelante y acaba como Francás. Sí. O mejor, probablemente. Si bueno, tienen como fuerte, José Ramón, como Natalia. Eso. Acaba como Natalia. Creo que es mejor que acaben como Natalia, sí. Yo también tengo una pregunta, pero va por otro lado. O sea, dejando al margen todo el tema ético, que es fundamental, pero es al margen para mí. No, para mí ahora es una pregunta, Es decir, el hecho de que se carguen 25 seres humanos, por mucho que le quieran llamar lo que quieran, etcétera, 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 diríamos, técnica, ¿qué ventaja tiene una cosa sobre la fecundación in vitro? Porque es la competencia, o es una de las competencias, la otra es no tener nada. Pero, ¿qué ventaja tiene fuera de la parte ética? Sí, bueno, es difícil separar la parte ética, ¿verdad? Y cuando queremos separar estas cosas que están intrínsecamente... Sí. Entonces, porque es que en la parte ética no hay comparación. Se producen problemas, pero... Con la parte ética, digo, no hay comparación posible. Sí, rehuyo un poquito la comparación porque yo creo que lo que nosotros hacemos es otra cosa completamente distinta, no tiene nada que ver. Vamos por otro camino.
Sí, pero al final el producto y queremos es el llegar mismo. a otro sitio. Nosotros a donde queremos llegar es a identificar los problemas de salud que hay, porque nosotros sabemos que una pareja, un matrimonio saludable es un matrimonio fértil, porque están hechos para eso, ¿verdad? O bien porque, si lo quieres ver, es el producto de cientos de miles de años de evolución, de acuerdo a lo que nos decía Sir Charles Darwin, ¿no? El que crea en el inventor de la evolución. Esta es una manera de verlo. O si crees, digamos, en un Dios creador bueno que ha hecho las cosas bien, nos ha hecho, digamos, al hombre y la mujer distintos para encontrarnos y que ese encuentro sea fecundo y fértil y vengan hijos. Y la naturaleza está ordenada a eso. Cuando no sucede es porque hay un obstáculo, Hay algo. o varios. Entonces nosotros nos dedicamos a buscar el obstáculo. Como consecuencia, por añadidura, al restablecer la naturaleza de los esposos a su nivel, digamos, bueno, al restaurar su salud, ellos ya pueden cumplir, independientemente de nosotros, de manera autónoma, como si fuese un do-it-yourself, bueno, el tener los hijos, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Cenita romántica, botellita de vino y después lo que tenga que ser. Champagne, mejor cava. Muy bien, perfecto. Pero el cava es muy Os eficaz. recuerdo que no podéis hacer publicidad de alcohol, así que deberéis tomaros otra cosa en este Un caso. refresco. Es muy eficaz. Entonces, en nuestro caso, los niños vienen de nuevo por añadidura, no los buscamos directamente. En el caso de la FIBET, es el motivo principal, el que tú buscas. Es el motivo. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, no podemos ayudar a alguien y que al final no puede tener niños, nosotros al menos le hemos mejorado la salud a esa pareja. Porque eso existe, ese colectivo de gente a la cual no puedes ayudar definitivamente por mucho que te empeñes, existe. Existe. ¿Y qué Claro, porcentaje es más o menos? Pues mira, si me permites, me lo guardo un poquito porque lo vamos a presentar, digamos, el siguiente jueves, si te parece bien. Pero bueno, sí que nada existe. que opinar. Sí que existe. Y después existe más en función un poco de la edad. Aquí hay un tema muy importante. En los últimos 40 o 50 años en España se ha retrasado la edad de la mujer a la que se quiere tener el primer hijo en aproximadamente 10 años. En esos 10 años a una mujer estándar le desaparece aproximadamente el 70% de su capacidad de ser madre. Entonces, cuando llega en ese momento, pues tiene menos tiempo y la probabilidad de que tenga algún tipo de problema que haya ido desarrollando no ha salido a la luz, no se ha podido tratar y te encuentras de repente con el problema, ¿no? Entonces sí que existe, y entonces lo que estamos viendo es que hay una cantidad de gente que al final no puede tener niños porque se ha retrasado mucho la edad a la cual se quieren tener los hijos. Y eso redunda también después en el problema un poco de natalidad. El problema de natalidad que hay en los países occidentales está muy relacionado con el retraso de la edad. ¿Por qué? Pues independientemente de si las personas son saludables o no saludables en el momento que quieren tener los hijos, no tienen tiempo, es una ventana, digamos, que se está cerrando. Lo vemos en las encuestas del CIS, que un español medio quiere tener, cuando tú le preguntas, quiere ser padre o madre, y quieren tener entre 2 y 3 hijos. Eso, cumplir sus deseos, nos permitiría, digamos, acercarnos a la tasa un poco de estabilidad de la sociedad. ¿Cuántos acabamos teniendo? 1,1. ¿De acuerdo? ¿No? Nos están faltando mismo, sí. entre 1 y 1,5 niños por mujer en España. Y no es porque no quieran, es porque de alguna manera se ha borrado también, otra cosa de las que se ha borrado es el tema digamos, de un poco de la ventana de cuándo tú puedes ser fértil y puedes ser papá. Una mujer, digamos, de 35 años, a día de hoy, en términos laborales, pues a lo mejor está todavía, digamos, emergiendo o encontrando su sitio. Desde el punto de vista un poco de vigor físico, pues es capaz de hacer un triatlón o 2 maratones. Pero en términos, digamos, de traer un hijo al mundo, está entrando en la edad senil. Y este tema no se tiene en cuenta. Entonces, claro, si tú empiezas a los 35 años a querer tener hijos, si tienes 1, tienes suerte. O si tienes 2, pero... Este dato las mujeres que estáis viendo esto, jóvenes, tenedlo en cuenta, porque es verdad que se confunden el estar en plena forma, que pueden estar guapísimas, fortísimas y tal, pero el mecanismo que funciona para tener hijos a los 35 años empieza a complicarse mucho y por tanto
Hombre, la naturaleza es muy sabia. A los 20 años puedes jugar con el niño al fútbol, correr con él, levantarlo, bajar tal. A los 40 te duele el cuello, la espalda, las piernas, el niño un coñazo, en fin. Pero no, lo digo porque es que la gente no se pone a pensar, sobre todo las chicas de hoy en día. Yo conozco algunas chicas que están por aquí cerca y en general... ¿Me toca por aludida? Chicas, aquí no hay muchos más. Por debajo de los 35, Julio. Yo quitaría un poquito el foco, digamos, sobre la mujer. No, Sí, de verdad, Sí, porque el hombre también retrasa, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, ya, pero el hombre... Empezó antes a retrasar. ¿Dónde están los hombres buenos con los cuales formar una familia? Claro. También. Es que el problema va Es en toda la global, sociedad. es universal. José Ramón. Sí, yo tenía una pregunta bastante menos enjundiosa. Todos tenemos una idea de cómo funciona esto, pero has hecho un comentario que me ha llamado mucho la atención. Si una pareja utiliza o pasa primero por el FIBET y después o no está contenta o no lo consigue o quiere y acude a vosotros, tiene menos posibilidades porque ha quedado dañada en algún sentido. ¿Podrías ampliar esto? Bueno, puedo constatar el dato, ¿verdad?, de que sí, efectivamente, se tienen menos posibilidades. Podemos intuir por qué puede ser, pero no tengo, digamos, una manera, no está estudiado exactamente de qué es lo que incide. Pero estadísticamente está comprobado. Estadísticamente está comprobado. Lo que sí que es cierto es que, digamos, las técnicas de reproducción artificial son muy fuertes y muy duras. Cualquiera que haya pasado lo ve, ¿no? Hay una hiperhormonación de la mujer, hay un montón, digamos, de... Hay que ir engañando un poquito su cuerpo, primero para que produzca un montón de óvulos que de otra manera no produciría, que produzca en un solo ciclo el equivalente a lo mejor a 4 años de ciclos. Y después hay que, ¿no?, cuando se le transfieren los embriones es preciso bajar un poquito, digamos, sus defensas para que el cuerpo las asimile, digamos, ese embrión que le ha sido trasplantado. Es bastante duro. Y está también los temas psicológicos. Los temas psicológicos son súper importantes. Los niveles de estrés, de angustia y tal son enormes. Entonces no sabemos si es porque han empezado otra cosa y se han angustiado mucho y vienen a nosotros, o si es exactamente por los procedimientos químicos a los que se ven sometidas. No, yo no lo tengo estudiado, pero sí que tenemos comprobado que baja bastante, cerca de un 20%, sus posibilidades. O sea que en otros términos se ha forzado la máquina y la máquina ha sufrido. Sí. Así que la comparación no la puedes hacer con la misma pareja, la tienes que hacer con la población, el bajar el porcentaje. Porque la misma pareja no la tienes antes. No, pero nosotros, digamos, recibimos 70% de población que es infértil y que no ha ido previamente, digamos, a una FIBET, y un 30% que sí. Y después yo comparo... Las dos poblaciones. Correcto, las dos poblaciones. Pero no puedes comparar una misma pareja con FIBE y con vosotros. Porque no, claro, no podemos. No se suele dar. No, claro. Claro. ¿Y Miguel Ángel? Sí, en la intervención última se han puesto encima de la mesa el problema que a mí me planteaba esto, que es el tema psicológico. Una pareja que tiene un problema para tener hijos, tiene de entrada, y quiere tenerlos, tiene de entrada ya una ansia psicológica que otras parejas normales no tienen. Y una vez que se introduce en el proceso, en cualquiera que sea el proceso, eso se intensifica, llegando a crear traumas psicológicos. ¿Su sistema atiende a ambas cosas, al tema biológico y al tema psicológico, o solamente al biológico? El biológico tiene precedencia y después la psicología es un poco como acompañamiento. No tenemos, digamos, desarrollado, digamos, las dos patas con la misma fuerza o la misma fortaleza. Leía yo hace relativamente poco que se había hecho un estudio de fertilidad o de motilidad de los espermas en los varones del País Vasco. No sé si habéis tenido... ¿De Bilbao, concretamente, o no? Sí, creo que lo habían hecho en un hospital en Basurto o en... No lo sé dónde, mío pero iba lo con podéis segundas, buscar en Google porque está. Lo mío iba con segundas. Y constataban que efectivamente se ha perdido un 50% de motilidad en los varones, el esperma de los varones, concretamente en el País Vasco. ¿Estáis teniendo conocimiento de esa evolución hacia la infertilidad en el esperma de los varones? Es decir,
¿Hay una constatación de eso? Sí, se constata que en los últimos 40 o 50 años el conteo, digamos, el número de espermatozoides y tal y cual ha descendido bastante. Sigue siendo superabundante. Ah, sí. ¿Vale? O sea, hemos pasado, estamos hablando de decenas de millones en una eyaculación, que sigue siendo suficiente. suficiente. Ya, pero que la motilidad... la motilidad también se ve que ha podido bajar. ¿Y qué razones puede haber para eso? Tabaco, 1000. Ambientales, 1000. Hay muchos estudiados, vamos. Hay muchos temas estudios ambientales. ¿Sí? El tabaco, por ejemplo, es una. Se habla mucho también de todos los disruptores endocrinos, ¿verdad? Digamos, de un montón de materias que estamos en contacto con ellas diariamente que te van afectando. Es decir, la vida moderna, con cada vez más cosas, más productos, peor alimentación y tal cual, tiene su correlato después en la capacidad. A ver si lo he entendido yo hasta aquí. Fertilitas ofrece unas fórmulas para estudiar la fertilidad de las parejas, de los matrimonios, con las limitaciones que una ética bien planteada y una antropología bien entendida tendría, y que estáis siendo exitosos en esos tratamientos. ¿Es correcto? Correctísimo. Nosotros, por ponerlo en una simple frase, nosotros ayudamos a las parejas, a los matrimonios infértiles, a ser padres naturalmente. Ese es un poquito nuestro lema, ser padres naturalmente. ¿Dónde puede la gente dirigirse para conoceros, para poder hacer una primera consulta? ¿Dónde puede ir a veros? ¿Dónde estáis físicamente? ¿Estáis en Madrid? Estamos radicados en Madrid, donde tenemos una clínica relativamente grande en la zona de Tres Olivos. Y después también tenemos 2 doctores en Barcelona, otros 2 en Valencia y otros 2 en Andalucía, con planes, digamos, de expandir. Pero lo mejor para contactarnos es acudir a nuestra página web, www.fertilitas, que es como fertilidad. Sí, en latín. Pero en latín, .es. Fertilitas.es. ¿Y un número de teléfono no hay? Puede ser gente. No te lo sabes, me cago en la mar. Bueno, lo buscamos, Natalia. Pero lo mejor, todo el mundo nos encuentra. www.fertilitas.es. Bueno, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Porque es que el tema de la ética no es menor. Es decir, ni antes, ni después, ni para la propia criatura que ha nacido, ¿no? A mí eso me sorprende muchísimo con qué facilidad algunas personas deciden tener un hijo y que el hijo no pueda conocer nunca a su padre. La verdad es de las cosas que más no acabo de pillar lo de la ética. Que decir, si el método es natural, es evidente que es ético. Sí, eso es lo que he dicho. Por eso, pero que no plantea los problemas éticos, se pueden plantear otros sistemas. Pero que diríamos, yo entiendo que no estáis hablando de una medicina ética sobre la fertilidad, sino que estáis hablando de lo que has explicado tú antes. La búsqueda de la solución a un problema, pero sin los inconvenientes. Para que el macho y la hembra, yo que soy biólogo, no médico, para que el macho y la hembra, cuando hacen lo que hacen, salga lo que tiene que salir. Es el biólogo que más monólogos hace. Tenemos un número de teléfono para que lo apunten en casa, es el 91 127 87 95. 91 127 87 95. Miguel Galián, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por ayudar a tantas familias, a tantas parejas que desean ser padres y no pueden. Gracias. Muchas gracias, un placer. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa publicitaria y enseguida volvemos y entramos de lleno en tema político. 1:20, seguimos aquí en directo dando caña y nos adentramos en el tema de que la Audiencia Nacional investigará esa supuesta financiación irregular en la sede del Partido Socialista, esos sobres en metálico que no terminan de cuadrar esas cuentas. Nos vamos a esta redacción porque Alba Sánchez nos va a dar más detalles, la última hora de todo lo que se conoce sobre esta financiación irregular del Partido Socialista. Buenos días. Buenos días, así es, ha sido el juez Ismael Moreno, el juez que lleva el caso Koldo en la Audiencia Nacional, el que precisamente ha decidido abrir una pieza separada dentro del mismo caso Koldo para poder estudiar la procedencia de esos pagos en efectivo que habrían recibido presuntamente el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. El magistrado incluirá toda la documentación que ha aportado el Tribunal Supremo, incluyendo
varias declaraciones de testigos. Una de esas declaraciones es clave, la de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber pagado en Ferraz, en la propia sede, 90.000 euros que a petición del comisionista Víctor de Aldama. También va a incluir un informe de la UCO donde se analizan esos pagos en efectivo, todos los conocidos hasta la fecha. Al magistrado realmente lo que no le queda claro es de dónde procede ese dinero en efectivo que los socialistas tenían en su sede, y de lo que va a tratar esta investigación es de comprobar si por no conocer ese origen se podría haber incurrido en un delito de blanqueo de capitales. Eso sí, los socialistas insisten, colaboran activamente con la justicia y ellos no han cometido ningún delito. Gracias, Salva. Bueno, de nuevo, en el punto de mira esa financiación irregular del Partido Socialista, lo que está claro es que ha tenido que ver algo la Audiencia Nacional o el juez para impulsar, para hacer que la Audiencia Nacional se meta de lleno en este tema. Alba, estás fuera. Indudablemente, el hecho de que exista un volumen elevado de efectivo en cualquier entidad, por grande que sea, ya es un motivo de que las cosas no van exactamente bien. Yo fui interventor en mi tiempo activo y evidentemente cuando veíamos efectivo en exceso respecto a un volumen de movimientos, siempre decíamos, esto hay que mirarlo. Lo que sí es cierto es que van a tener muchos problemas, porque los responsables tendrán que ver pues, los arqueos de caja que obligatoriamente tenía que realizar cualquier tesorero, las conciliaciones bancarias para ver los movimientos de efectivo entre las cajas y el banco, pero claro, la parte no regulada, la parte incluso ilegal que pudiera existir, si es que existe, no va a estar reflejada en la documentación oficial. Con lo cual, esto lleva, en cualquier investigación de este tipo, a intentar localizar alguna operación, cuanto más operaciones mejor, que no tengan un encaje exacto en las anotaciones que haya en esa contabilidad de tesorería. En cuanto haya un par de ellas, ese montaje se desmonta rápidamente, porque en cuanto no puedes explicar un saldo, un movimiento, todos los demás movimientos y todos los demás saldos ya son discutibles. Pero esto evidentemente no es fácil. Por suerte tenemos unos técnicos impresionantes en la UCO y bueno, incluso ahí habría que ver un poco el Tribunal de Cuentas que se debería meter ahí y no solamente mirar en lo que le mandan los partidos o las instituciones, porque eso lo único que sirve es que cuadra, está bien, y eso por desgracia no ha sido así desde que la administración existe. O sea, lo que diríamos, lo que hay que buscar es el error, de la misma manera que el ladrón ha dejado una huella porque se ha equivocado. Entonces lo que hay que buscar es el error. Si realmente son muy buenos, no hay errores, porque lo que no cuadre ya no figura. Ahí lo que supongo que se trata de buscar es que lo que no cuadra figura en uno de los dos sitios, o en la entrada o en la salida. Y si figura en un sitio y no figura en el otro, tienes un problema. Pero hay que buscar el error. Entonces, para dar más datos, eso estaba en el Supremo por el juez Leopoldo Puente, que se lo pasa a la Audiencia Nacional porque en las previas que tuvo el otro día con el gerente, con el exgerente y la secretaria, no le cuadraba el sistema de funcionamiento de la contabilidad del PSOE, que es que usted me pasa un papel, ponga lo que ponga, yo ya sé que se lo ha inventado, pero se lo pago igual, que más o menos, estoy exagerando, pero más o menos es lo que vinieron a decir. O sea, lo que pasa ese señor cuela porque manda, y si me llega a pasar pues nada, no sé, un elefante o un diplodocus, pues también colaría. ¿Y cuánto ha costado? Tanto, porque yo no discuto con el jefe. Entonces el otro dice, aquí hay que investigar, y se lo pasa a la Audiencia Nacional. Y el juez de la Audiencia Nacional no se queda parado, sino que viendo lo que le pasa y estudiando un poco, dice, uy, aquí hay tema, no solamente hay tema, sino que puedo abrir una pieza separada porque se me va de lo que estaba yo llevando, que era la financiación de Pepito, Zutanito. Con lo cual ya han intervenido dos que ven cosas muy raras, ¿eh? No es tan fácil, que es lo que ha dicho el PSOE, que como está todo auditado y tal, no sé qué, y que eso va de suyo y faltaría más, no. Ese es el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo quien da ese toque de atención a la Audiencia Nacional y les dice, quizá por esta vía podéis tirar del hilo, y es el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, creo que es. Ismael Moreno es el que divide la pieza, eso es, que crea una pieza nueva. Pieza separada. Si me lo permitís, hay dos aspectos
que incitan a decir que ahí puede haber algo. Uno, el que haya, en un momento determinado, sacar hasta casi 1 millón de euros en efectivo. Eso llama la atención. ¿Puede ser justificado? Yo no sé, yo no conozco ni en absoluto cuáles son los movimientos que puede haber. Y otro que, bueno, incluso a mí el otro día que me comentaban esto, yo me reía, pero un compañero mío, hombre, ¿cómo va a haber un sobre que no sea legal, que tenga decimales? Y yo le dije, muy fácil, vamos a ver. Imagínate que tú justificas 126 euros con 43 de unos taxis, unas dietas o lo que sea. Y a esos 146 euros le subas 8.000 que no tiene ninguna justificación. El sobre va con 8.146,26. Lo único legal son los 100 y pico, los 8.000 o lo que sea. Esa cantidad enorme que no suele cobrarse en efectivo es lo que llama la atención y lo que seguramente... Pero además, seguramente, vamos, si yo lo que pretendiera es liar a alguien que revise las cuentas, lo que no haría es ponérselo todo redondito. Porque claro, pensarme que todos los taxis y todas las comidas cuestan exactamente 200 euros y el taxi 20, 30, 40 y no tienen decimales, es impensable. Con lo cual me lo inventaría con decimales. Pero incluso no hace falta inventárselo, existe ese sistema perfectamente lógico. Que es habitual. Sin entrar en mecanismos de contabilización, esto apesta. Es decir, tú no tienes una caja B si no vas a utilizarla en asuntos que después no puedes justificar a su vez, porque no tiene sentido. ¿Por qué no lo haces todo en A? ¿Por qué no lo haces todo en blanco? Si no hay nada que ocultar, tú abres tus cajas a quien quiera verlas. No lo haces. ¿Por qué? Pues porque esa opacidad te garantiza la oscuridad que tú necesitas para realizar operaciones, pero es que además hay declaraciones. Al menos 2 personas han dicho que han introducido efectivo en la sede del PSOE personalmente. Entonces, bueno, ¿eso para qué se utiliza? Pues no nos interesa, pero con toda probabilidad la corrupción en origen aboca a la corrupción en destino. Es decir, si ya de la fuente vienen las aguas sucias, es evidente que esas aguas van a estar igualmente sucias cuando las utilices. Eso es lo que probablemente los jueces han visto con toda claridad. Mire, ¿qué me está usted contando? Vamos a investigar. Y en eso están. Además es que son, supongo, fundamentalmente los de la audiencia, hay algunos que se dedican fundamentalmente a delitos económicos, ¿no? Claro. Con lo cual supongo que huelen bastante más que la media universal y que el resto de jueces que se dedican a otra cosa. Además, Fiscalía Anticorrupción habría anunciado que estaría dispuesto a ahondar aún más en ese tema para intentar ver no solamente lo que está sobre la mesa, sino de dónde viene toda esta supuesta caja B. Vamos a seguir avanzando en temas y vamos a hablar ahora sí de esa ruptura de Junts con el Partido Socialista, con el Gobierno. Vamos a ver esas primeras reacciones y vamos a ver por qué podría estar de acuerdo Junts con el Partido Popular en una supuesta moción de censura. Junts vuelve a mover ficha y amenaza con cambiar el equilibrio político en España. El partido de Carles Puigdemont, que hasta ahora sostenía la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez, estudia acercarse al Partido Popular antes que mantener sus acuerdos con el PSOE. El motivo que ha impulsado a los separatistas a tomar esta decisión es el creciente desencanto con un gobierno que no ha cumplido sus compromisos. Junts acusa al Ejecutivo de incumplir los puntos pactados sobre amnistía, competencias y sobre todo financiación autonómica. En cualquier caso, no se han puesto en contacto con nosotras desde el Gobierno español para hablar ni de techo de gasto ni de presupuestos. No nos han comentado absolutamente nada. No hemos recibido ni una sola llamada para hablar o negociar sobre presupuestos o techo de gasto. El Gobierno ha anunciado que presentará su nueva propuesta de financiación a todas las comunidades autónomas y reta directamente a Junts a rechazarla, obligándoles a posicionarse. O aceptan un modelo común con el resto de España o quedan fuera del acuerdo y Cataluña perderá 4.500 millones de euros de capacidad de gasto adicional. Una maniobra que Puigdemont interpreta como una provocación política y una forma de presionarlos públicamente. Desde Junts aseguran que el texto que prepara Moncloa no contempla un trato específico para Cataluña ni resuelve el déficit fiscal que arrastra la comunidad. Pedro Sánchez sabe desde el primer día que nuestros votos no están al servicio de España, sino que están al servicio de Cataluña y los catalanes. No puede haber estabilidad de otra forma. Por tanto, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada. Y mientras el Ejecutivo promete diálogo y un calendario de reuniones, en Waterloo lo ven como humo, más promesas sin resultados. Ante este panorama, Junts empieza a mirar hacia el PP. El partido separatista reconoce que están abiertos a explorar varias vías de entendimiento con los populares si eso permite que su voto vuelva a ser decisivo y que no se dé por hecho su apoyo al gobierno. Un movimiento que podría dejar a Sánchez en una situación de extrema debilidad y cambiar por
por completo el mapa de alianzas en el Congreso. Junts lanza un mensaje claro: se acabó el cheque en blanco al gobierno. Si Pedro Sánchez sigue sin cumplir lo pactado, los votos de Puigdemont podrían volverse decisivos, pero esta vez al servicio del bloque de la oposición. El tablero político se mueve y el futuro de la legislatura vuelve a depender una vez más de lo que decidan desde Bruselas. Y se nos planteaba una duda al inicio de este programa, si bastaba con que Junts se abstuviese en esa supuesta moción de censura. Francas tiene la respuesta. Sí, no basta. O sea, buscando la Constitución, que en los artículos 113 habla del tema, y del 177 al 179 queda claro que es una única votación, o sea, no hay segunda votación, se requiere mayoría absoluta y además la votación tiene que ser pública y por llamamiento. Lo que es curioso, que yo no sabía, es que entre la presentación de la moción y la votación pasan 5 días y ahí se contempla que se presenten mociones alternativas. Eso ya es una moción de confianza. Sí, si se presenta una moción de confianza, las mayorías son diferentes. Supongo que puedes salir de... Cuando hacen falta... Por cierto, en la moción de censura, cuando es censurado el personaje, el nombre que va en la moción de censura queda investido automáticamente presidente de gobierno. O sea, no hace falta investirle, no hace falta entrar en una investidura. Que las investiduras sí tienen 2 votaciones y la segunda es por mayoría simple. La primera absoluta y la segunda simple. Pero eso no hace falta en una moción de censura. O sea, es decir, que si el Partido Popular decide presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, con los votos de Junts. Vox y Junts tendrían que no sé si todos... Habría que sumar, pero, hombre, también había una razón de conveniencia para pensar que era así, porque si Junts con abstenerse le bastaba, el peligro para Pedro Sánchez hace tiempo que habría sido muy superior al que ha tenido, porque abstenerse es una cosa muy cómoda, dices, oiga, este tío me ha tomado el pelo, que le den 2 duros, pero otra cosa es me ha tomado el pelo, lo mando a casa porque voto a este otro. Por eso estaba el tema de la moción de confianza. De que presentara al gobierno, porque eso es mucho más... Eso es, usted sabrá si tiene confianza o no. Pero claro, votar al PP y a Vox en ese paquete es lo que Junts le da. Cuidado, Junts le da repelús y a Vox más, ¿eh? O sea, a Vox juntarse con Junts... También podría haber ahí un podría venir la frase de Hitler y que he dicho yo antes de empezar el programa. Yo me reafirmo un poquito en mi hipótesis de trabajo inicial. A ver, y ahora ya escuchando a la señora representante de Junts, ya me parece que esto es otra vez el teatrillo al que nos tienen tan acostumbrados. Hay 2 frases que no se corresponden con la realidad. La legislatura queda bloqueada. No, mire usted ha reconocido que hay 4 leyes que están dispuestos a votar a favor. No me acuerdo de 3, pero sí de una, la de la ELA, la financiación de la ELA. Eso sí lo he recordado porque lo he oído. Sí. Y lo segundo, no vamos a seguir dando un cheque en blanco. ¿Pero qué cheque en blanco? ¿Desde cuándo has dado tú un cheque en blanco? En la vida has dado un cheque en blanco. Has estado cobrando cada una de las cosas que se han votado precisamente en beneficio de tu propio partido, para ver si los catalanes te siguen votando. Cosa que está cada vez más en peligro porque la alcaldesa de Ripoll se está cada vez más cerca. Eso es lo que quieren, que no parezca que la alcaldesa les come más terreno y por tanto teatrillo. Esto es un teatrillo. Yo no veo la moción por ninguna parte. Las voces, a ver, diríamos, si nos referimos al espectáculo, el juicio que haces es perfectamente lógico, porque hasta ahora siempre que han amenazado ha sido para apretar las clavijas, no para cerrar nada. O sea que por ahí lo único que está cambiando esta vez no es la parafernalia externa que estamos acostumbrados, sino lo que están diciendo en privado ellos. Y lo que está, el mensaje que están lanzando en privado, así como hasta ahora no querían entrar en detalles, y en el fondo era, estamos apretando a ver si baja del burro, esta vez el mensaje que están lanzando es que no hay posibilidad de bajar del burro. Fundamentalmente por un asunto, porque ahora han votado sus bases, que cada día son menos, pero en fin, aún existen. Pero siguen siendo las bases. Pero claro, son las bases y lo han votado. Y entonces yo supongo que esto, echarse para atrás, tendría... A ver, todo es posible en política. Claro, si les dan lo suficiente... Pues todo es posible, pero esta vez están diciendo que no hay vuelta atrás por eso.
A partir de ahí... Supuestamente el bloqueo legislativo, el bloqueo a todas las leyes del Gobierno, habría 5 que salvarían, que sería ese Real Decreto de la ELA, el proyecto Ley de Economía Social, el proyecto Ley del Cine, el proyecto Ley de Movilidad Sostenible y el proyecto Ley de Atención al Cliente. Ahí darían vía verde, luz verde, para que pudiesen salir adelante. Sobre el papel, porque son las que están negociadas ya y pactadas con enmiendas en concreto. Por ejemplo, la de las empresas, la atención en catalán en cualquier sitio de España. La atención al cliente para que atiendan ejemplo, en catalán. Turno para irnos con nuestro club de amigos. Paula Cruzado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues nada, yo me paso por aquí para recordar que bueno, pues ya estamos empezando esta campaña navideña con nuestra lotería, que se pueden hacer con ella en nuestra sede. Así nos visitan los que vivan en Madrid o los que si vienen de fuera y quieren venir a visitarnos, pues nosotros encantados. Y el resto que no se pueda acercar lo puede hacer a través de nuestra página web. Es clubdeamigos.eltorotv.com y es muy sencillo de seguir los pasos y se hacen con su décimo porque no queremos que nadie se quede sin él, ya que el año pasado nos pasó. También quiero recordar las desgravaciones por donaciones. Las donaciones, tanto las que nos han hecho gente de forma puntual a los números de cuenta que aparecen en pantalla, como las personas que son socias del Club de Amigos del Toro Televisión, porque esas cuotas se consideran donación. Explicarles que hasta llegar a los 250 euros se desgravan el 80% de las donaciones que hagan. Es decir, por una donación de 250 euros, ya sea a través de las cuotas o de donaciones puntuales, te desgravas el 80%, que son 200 euros, por lo que la cuota real serían de 50 euros al año, que son 4 euros al mes, que verdad que a nosotros nos ayuda una auténtica barbaridad. Decir a la gente que es socia, que nos está llamando, pero bueno, yo lo recuerdo un día más, que aquellos que quieran llegar, lo que hace la gente es, bueno, pues qué cuota se me queda anual, cuánto resta, y nosotros hacemos la donación puntual o ellos hacen la transferencia. Es importante decir que tenemos hasta el 31 de diciembre para que ustedes lo puedan poner en su declaración de la renta. También decirles a todas aquellas personas, porque nos llaman y nos dicen, pero luego nos mandáis un certificado. Sí, a partir del año 2026, cuando ya se haya finalizado este año, nosotros les mandamos el certificado de desgravación a todas aquellas personas que lo necesiten, y si no, pues también. Las empresas también pueden hacer donaciones, es decir, en el impuesto de sociedades. El primer año se desgravan el 40%, y a partir del segundo se desgravarían el 50% si mantienen o es superior la cuota o la donación que hayan hecho en el año anterior. Así que con cualquier duda, con cualquier pregunta, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos o que nos escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Pues Paula, muchísimas gracias como siempre. Ninguna duda, y si no, es el número de teléfono 91 616 24 64. Y yo, antes de irme a publicidad, les quiero hacer una recomendación, que es el restaurante La Nicolasa, porque desde 1912 un clásico con alma vasca sigue conquistando Madrid. Restaurante La Nicolasa combina la tradición con el mejor producto de temporada y recetas honestas, llenas de sabor. Un restaurante con historia, donde se respira ese ambiente especial que solo tienen los lugares con personalidad. Perfecto para disfrutar de buena mesa, buena compañía y un servicio impecable. Situados en calle Velázquez, número 150. Vive una experiencia gastronómica única y reserva ya en el 91 086 47 92. Y atención, porque todos los socios del Club de Amigos tienen un 10% de descuento en el total de su factura. La Nicolasa, más de un siglo de sabor, historia y elegancia. 1:05 de la tarde, seguimos en directo aquí en Dando Caña para hablar ahora de inmigración, porque España ha superado ya la barrera de 30.000 personas inmigrantes en lo que va de año. Una cifra que, sin embargo, desde el Gobierno quieren ver con buenos ojos, porque bien es cierto que ha descendido, pero que, sin embargo, no podemos pasar por alto la cifra tan elevada que cuenta España. Para desarrollarnos esta noticia, para desarrollarnos estas cifras, estamos con Rubén Pulido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como decíamos, supera esa barrera de 30.000 inmigrantes ilegales que pretenden blanquear desde el Gobierno, pero sin embargo son unas cifras altísimas. Efectivamente, así es. Si tiramos antes de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa hacia atrás, vamos a ver que jamás nos hemos encontrado con una cifra de esta magnitud en la última década. Y digo en la última década porque sí que es verdad que hubo una crisis de los cayucos allá por el año 2006, pero
Por aquel entonces no existían tantos marcos legislativos en torno a una Agenda 30, en torno a un pacto de Marrakech. Al año siguiente de esa crisis de los cayucos se articularon devoluciones y esa presión migratoria descendió. El escenario ahora es totalmente diferente. Hablamos de unas 30.000 llegadas que marcan una cifra, que marcan una frontera de la cual no ha conseguido bajar este Ejecutivo en un año, desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Y este descenso es interanual, es un descenso interanual que tratan de vendernos en estos momentos como algo milagroso, ¿no? Como una buena situación a nivel de inmigración ilegal, que nada más lejos, ¿no?, de una debacle a la que asistimos en puntos como la Ruta Balear, en puntos como Ceuta, en puntos como Melilla. Canarias sigue en estos momentos saturados. Es decir, a lo largo de estos últimos años sí que es verdad que han existido descensos interanuales, pero esos descensos interanuales, una vez ha acabado el curso, una vez ha acabado el año, luego se ha producido un aluvión de llegadas aún mayor. Con esto quiero decir que en estos momentos hay una tensa calma, pero que el año que viene podemos volver a tener un repunte de magnitudes históricas, porque es lo que nos han dicho las estadísticas en estos últimos años, que cuando la cosa se ha cambiado de un año a otro, cuando la cosa ha variado, es verdad que ha funcionado porque en el Sahel se han articulado ciertas medidas, pero las medidas desafortunadamente no duran para siempre. Ya sabemos cómo funcionan muchos de estos estados con el grifo migratorio, y mucho me temo que el año que viene vamos a tener un comienzo de año bastante preocupante y posiblemente acabe igual que acabó el año pasado. Además, también llama la atención que una de las rutas que más crece a nivel europeo tiene que ver directamente con España. Así es, la Ruta Balear es la que más está creciendo efectivamente a nivel europeo. Estamos hablando de un incremento de más del 3.000% si partimos de cifras del 2018 a las cifras actuales, y de un incremento de alrededor del 70% con respecto a datos del año pasado. Estamos ante una ruta que está creciendo de manera exponencial. Una ruta que está creciendo de manera exponencial por la puesta en marcha de medidas contra la inmigración ilegal en países como Italia. Esto se preveía porque Giorgia Meloni no ha entrado en el poder ahora, y Giorgia Meloni, cuando estuvo a punto de entrar al poder, en sus campañas ya dijo cuáles eran sus intenciones, y un gobierno medianamente decente tenía que haber previsto lo que podría llegar a suceder, porque analistas como yo lo hemos sabido prever con bastante antelación. Cuando se tapona un flujo migratorio, cuando se tapona una presión migratoria en un punto determinado, esas mafias de la inmigración ilegal, esos flujos de la inmigración ilegal se van a dirigir hacia el punto más cercano y hacia el punto en el que no van a encontrar oposición. ¿Cuál es la alternativa a Sicilia? ¿Cuál es la alternativa a Lampedusa? ¿Cuál es la alternativa, en definitiva, al sur de Italia? La alternativa más cercana geográficamente es esa Ruta Balear, y ya los perfiles de la inmigración ilegal que están llegando a las Islas Baleares nos lo están evidenciando. Están llegando somalíes, están llegando sudaneses, eritreos, están llegando, en definitiva, nacionalidades típicas del Mediterráneo central, nacionalidades que antes partían desde Libia, que antes partían desde Túnez y que ahora están partiendo desde el norte de Argelia ante ese tapón que se han encontrado en el Mediterráneo central. Unas políticas anti-inmigración e ilegal de Giorgia Meloni, lo comentabas, que sí que están funcionando, que sí que está consiguiendo reducir esas cifras. Así es, hablamos de un descenso en los últimos 2 años de consolidado ya del 60% de la inmigración ilegal en Italia. Giorgia Meloni, pese a la oposición en muchas de las medidas que quiere articular, pese a la oposición de la Comisión Europea, pues está logrando que esa inmigración ilegal descienda notablemente. Cuando Giorgia Meloni llega al poder, al año siguiente llegaron más de 150.000 inmigrantes ilegales a suelo italiano, y ahora estamos en torno a los 60.000. Es decir, el descenso es más que notable. Aún tiene una asignatura pendiente, y es esas operaciones de organizaciones humanitarias que constantemente están llevando a cabo pues sus pseudo rescates en el Mediterráneo central, pero sin lugar a duda el avance es notable y notorio. Lo malo es eso, ¿no?, que nos está afectando de alguna manera a nosotros, porque la puerta de entrada en estos momentos a Europa, la puerta que está de jornadas abiertas, es España.
Y estos son datos a nivel nacional, nos preocupan, pero si los aterrizamos sobre una ciudad, sobre Pamplona, la situación también es alarmante. Cuéntanos, Rubén, ¿qué está ocurriendo? Bueno, hay muchas ciudades españolas que están siendo devastadas por los efectos de esta inmigración ilegal y descontrolada. Pamplona es el ejemplo más presente en estos momentos. Estamos viendo como una ciudad al norte de España que hace años era una ciudad aparentemente tranquila, estamos viendo cómo ahora pues la delincuencia importada se está apresando esa ciudad. Está ocurriendo, insisto, en muchas ciudades españolas. Ya estamos viendo también la deriva de Barcelona, también la deriva de Bilbao, ahora es Pamplona, mañana podrá ser otra gran ciudad española. Es lo que ocurre cuando no se controlan las fronteras, cuando se deja que todo esto suceda, cuando no se articulan devoluciones, cuando no pesa ningún tipo de determinación sobre perfiles multireincidentes. Al fin y al cabo, pues es eso, es el precio de toda la debacle fronteriza a la que estamos asistiendo en estos momentos, y Pamplona está cogiendo una deriva bastante preocupante en estos últimos años. Pues Rubén Pulido, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y por hacernos esta radiografía de la inmigración ilegal en España, que muchas veces cuesta encontrar. Gracias. Un placer siempre. Y en la mesa se nos han sumado nuevos tertulianos, nuevos expertos. Rodrigo Rato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí una vez más. Y mi compañero Sandro Meco. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y abrimos página internacional y nos vamos a ir directamente a Ucrania, Sandro. Pues sí, vámonos con Ucrania, porque ahora mismo, mientras el ejército ruso y el ejército ucraniano están combatiendo en la región de Pokrovsk, lo cierto es que lo que espera Volodymyr Zelensky, teniendo en cuenta que parece que está perdiendo esa batalla fundamental para la guerra en Ucrania, es la ayuda externa, la ayuda de Estados Unidos. Y atención, porque tenemos novedad, y es que aunque Donald Trump había dicho que no iba a dar los misiles Tomahawk a Ucrania, la embajadora ha dicho al medio Bloomberg, como están a punto de ver en sus pantallas, que ha tenido conversaciones con Estados Unidos y que efectivamente han sido conversaciones positivas para que esos misiles lleguen finalmente a Ucrania. Así que parece bastante complicado. De hecho, lo único que ha llegado por el momento son sistemas Patriot. Pero el objetivo de Zelensky y el objetivo de Ucrania es conseguir esos misiles. Rodrigo, una situación en la que se vive en Ucrania que se empieza a alargar en el tiempo. Bueno, es una guerra prácticamente estancada. Es verdad que la batalla en Pokrovsk está siendo favorable a Rusia, pero a un coste muy alto. Pensemos que las cifras que están dándose por organizaciones internacionales es que Rusia ha perdido entre heridos y muertos 1 millón de personas. Y la cifra en el caso de Ucrania sería la mitad, pero estamos hablando de unas cifras tremendas, es decir, estamos hablando de 1,5 millones de personas entre heridos y muertos, y que el frente está estancado desde hace tiempo, ¿no? Es una guerra de desgaste y, como todas, pues depende de lo que cada cual pueda aguantar. La Unión Europea está buscando dinero para Ucrania. Si Estados Unidos, que ha tenido todo tipo de posiciones, al final aceptase la existencia o el uso de armas de largo alcance como los misiles Tomahawk, eso podría suponer que Ucrania trasladara la guerra al interior de Rusia. No tanto a zonas civiles, que no creo que eso se lo permitan los norteamericanos, que controlarán todo porque son los que tienen la información y los que tienen los satélites, pero sí, por ejemplo, a lo que podrían ser las infraestructuras energéticas, ¿no? Y eso podría tener una consecuencia dramática para Rusia, ¿no? ¿Se puede forzar una paz con Rusia? Pues en estos momentos los rusos presumen de que de ninguna manera, pero ya sabemos que estas cosas cambian de opinión, depende de lo que puedas aguantar, ¿no? El embargo de petróleo que Estados Unidos ha impuesto a China y a la India, con amenazas muy serias de sacar del sistema bancario del dólar a las compañías que lo incumplan, pues también es otro de los elementos de presión, ¿no? Pero en todo caso estamos metidos en una sangría tremenda y que al final pues las posibilidades de paz son muy complicadas, muy complicadas. Por lo menos yo creo que estamos más bien ante posibilidades de alto el fuego. Una paz duradera no es fácil, un alto el fuego, que los altos el fuego pueden durar muchos años. El de Corea lleva 40 años, o sea que tampoco no será la primera vez, ¿no? Y el de Chipre, si no me equivoco, lleva más todavía.
Pero en todo caso yo creo que la decisión de Estados Unidos de darles armas que puedan atacar el interior industrial de Rusia es una decisión muy importante. La OTAN avisaba en las últimas horas que sus aliados tenían que estar preparados porque este tipo de conflictos, entre ellos el ruso, podría alargarse en el tiempo bastante tiempo. Sí, totalmente. Era el aviso, todo mientras además Suecia ha anunciado que va a ceder cazas para Ucrania, pero sí, ahora mismo el mensaje de la Unión Europea es este, que el conflicto no acaba aquí, que bueno, pues que va a ir para largo. Si te parece bien, Natalia, nos vamos a otro conflicto que es bueno el que está sucediendo con Israel como protagonista, porque sí que es verdad que aunque la tregua o ese alto al fuego en Gaza sigue vigente, esto no ha finalizado la lucha contra el terrorismo por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, porque ayer vimos que las fuerzas israelíes han atacado el sur del Líbano. ¿Por qué? Muy sencillo. En un primer momento el objetivo de Netanyahu era acabar con Hamas, que estaba situado, pues ya lo saben, en la franja de Gaza. Bien, ahora van a por Hezbollah, que está situado en Líbano. Es cierto que el Parlamento libanés ha autorizado que precisamente se desarme a Hezbollah, pero Israel pues no se fía precisamente de que este proceso salga adelante porque es realmente complicado, y de ahí que se hayan realizado estos ataques. Así que pues la siguiente fase parece que en esta búsqueda de la eliminación del terrorismo en Oriente Medio es la que estamos viendo. Un alto al fuego, como decías, Rodrigo, que en este caso, bueno, parecía instalado, pero que la situación... Bueno, instalado relativamente, ¿no? Yo creo que el alto al fuego en Gaza es muy complicado porque la opinión pública y sobre todo una parte de la opinión política israelí no quiere de ninguna manera una solución de dos estados. Y al mismo tiempo Israel, pues sí, como acabas de comentar, pretende hacer un cambio histórico en el Líbano, y el Líbano fue muy afectado por las guerras entre palestinos e israelitas porque recibió muchos millones de palestinos que Irán armó a través de Siria. El cambio de régimen o de sistema en Siria y la disminución del poder de Irán han cambiado esas reglas, ¿no? Yo creo que la apuesta de Israel para desmilitarizar totalmente a Hezbollah es una apuesta que el propio Parlamento libanés respalda, pero eso va a ser mucho más difícil de hacer que de decir, ¿no? Perdón. Una situación sin duda complicada, Sandro. Y de Ucrania, de Israel, nos vamos hasta Estados Unidos, cruzamos el charco. Claro, porque al final esto, al menos lo que parece es que son dos bloques totalmente opuestos dirigidos pues en un lugar por Estados Unidos y en el otro lado por China. Bueno, pues esos dos países se encontraron por fin la semana pasada en una reunión que sigue dando de qué hablar, porque Donald Trump se reunió con el presidente de la República Popular de China, con Xi Jinping, en Corea del Sur. Y es una reunión de la que el presidente de los Estados Unidos sigue hablando. Tuvimos una reunión increíble. No olviden que hace 2 meses parecía que todo el mundo estaba en problemas por las tierras raras. Y ya nadie siquiera habla de eso. Todo se resolvió muy rápido. Sin los aranceles no habría sido posible. Puse un arancel del 100% a China. Tan pronto como me enteré, en unos 20 minutos impuse un arancel del 100% a China. Al presidente sí, que en realidad es amigo mío. Tanto como puede serlo, es un hombre duro. Es un hombre fuerte, inteligente, muy inteligente, de hecho. Bueno, hablaba precisamente de que sí es un amigo de Trump, hasta hace poquito, y de hecho el tono sigue siendo, entre China y Estados Unidos, totalmente lo contrario a la amistad, pero sí que parece que después de esa reunión, pues bueno, que las tensiones sí que se han bajado un poquito. ¿Y se consiguió reducir algunos de esos aranceles? Un año. Sí, durante un año. Un pacto de un año. Así que un año es más que 6 meses, pero no es mucho. Eso indica que China es mucha China ya. A Estados Unidos las posibilidades de enfrentarse a China de la misma manera que hacen con otros países es muy difícil. Y por lo tanto la tregua puede durar, indudablemente, y seguramente a Estados Unidos no le convendrá otro lío, y a China tampoco, pero ahí hay muchas tensiones y mucho interés, porque al final hay muchos negocios que dependen en los dos lados de las dos cosas, ¿no? Pero hay que reconocer un dato, que Estados Unidos, a los dos únicos países
que no les puede imponer su voluntad es a China y a Rusia. 100%. A todos los demás nos tiene firmes. Así que eso es un dato de cara al futuro, pero ya veremos cómo evoluciona. Una amistad aparente, sí que es verdad que si miramos al pasado parecía que había bastantes rencillas, pero por conveniencia de todos es mejor que Estados Unidos y que China se lleven bien. Hombre, claro, llevarse bien es un término jurídico indeterminado, así que no sabemos qué quiere decir llevarse bien. Pero indudablemente hay muchísimo negocio, hay mucho poder en ambos bandos. Las tierras raras son una base importante de presión de los chinos, mientras que Estados Unidos pues tiene toda la tecnología que los chinos necesitan, ¿no? Esa es la competición del siglo, inevitablemente ya está planteada. Y China, tenemos que reconocerlo, es un país que ya está al nivel de Estados Unidos en muchas temas, ¿no? En otros no, indudablemente en temas financieros, en el dólar, en otros no. Pero es un país muy importante. Y hoy ha salido una noticia que a mí me parece muy significativa. China ha emitido bonos en dólares al mismo precio que Estados Unidos. Luego el mercado ya compra bonos chinos en dólares al mismo precio que compra bonos norteamericanos. Un dato, ¿eh? Un dato a tener en cuenta. Un dato. Miguel Ángel. Yo quisiera hacer un comentario. Que China y Estados Unidos se lleven bien es bueno para ellos. Pero para Europa puede ser realmente negativo y además desde un punto de vista estructural, porque las pérdidas que se puedan producir en este periodo de 3 años que le queden al señor Trump, salvo que modifique la Constitución, a Europa le va a costar muchísimo salir adelante, ¿no? Y ahora nuestro competidor es China. Fernández. Yo, por intervenir directamente después de Miguel Ángel, a Europa no sé, pero a la Unión Europea le va a costar enormemente per se salir adelante. No necesita que haya un enemigo. El desastre absoluto de la gestión de la Unión Europea en los últimos 25 años es monstruoso e irreversible. Dicho esto, aquí el más tonto entre Trump y Xi hace relojes. Es decir, puede Trump decir que listo es este hombre, que fuerte, que firme, que comunista. Bueno, esto no lo ha dicho, pero lo digo yo. Claro, se tiene que llevar bien. Necesita tiempo para tratar las tierras raras fuera de China. ¿Por qué? Porque China tiene el 95%, no de las tierras, que las tierras están repartidísimas, sino de la capacidad de tratamiento y gestión de las tierras para generar productos avanzados que a su vez inciden en la tecnología avanzada. Es decir, Estados Unidos hasta ahora compraba los productos a China y China ha dicho, ah, sí, pues ahora te vas a enterar con qué aranceles. Y claro, Trump ha dicho, es que no tengo fortaleza a medio y largo para hacer frente a este país que me quiere quitar la preeminencia internacional. Y con eso estoy diciendo ya bastante. Conclusión, me doy un año. Y ahora estoy absolutamente convencido de que el tratamiento de esas tierras raras se está acelerando a toda velocidad, tanto en Estados Unidos como en países fiables para ellos. Conclusión, que se vaya enterando Xi de lo muy listo que es él, porque Trump lo es más todavía. Pues importante ese último comentario. Rodrigo, ¿algo con lo que cerrar el círculo? Bueno, desde Europa tiene sus problemas, indudablemente. El primer problema de Europa en estos momentos es Ucrania, porque es el más peligroso, el más caro y el que distrae toda la atención. Y además hace muy difícil las relaciones entre Europa y China. Es un tema... tampoco es que a los chinos eso les venga bien, pero les vienen bien otras cosas. Entonces, nosotros, resolver el tema de Ucrania es un tema crucial y muy difícil. Y además es donde Estados Unidos nos tiene pillados. Clarísimamente. Porque dependemos absolutamente de la defensa de Estados Unidos para eso. Y para nosotros se ha convertido en un problema existencial, porque además, con todos los incidentes que están sucediendo en los aeropuertos europeos, los drones rusos que entran de repente en Polonia, lo que está pasando en el Báltico con barcos rusos. Es decir, Rusia, no lo acabo de entender muy bien, no quiere llevarse bien para nada con Europa. O sea, es como una explosión, ¿no? Lo cual yo no lo acabo de entender porque no acabo de ver cómo le salen los números de eso, ¿no? En todo caso, Europa necesita solucionar el problema de Ucrania. Solucionar el problema de Ucrania... una solución que no sabemos todavía cómo puede ser, pero que no será bonita, como dicen vulgarmente. Tenemos otra posición para hablar con Estados Unidos y para hablar con China.
China es un gran mercado para todos y nosotros somos un mercado importante. En el mundo no hay muchos mercados europeos. O sea, ¿dónde está Brasil? ¿Es el mercado europeo? ¿Cualquier país de Asia? Ni Japón. O sea que no seamos tan... Lo que pasa es que tenemos nuestros propios problemas de productividad y necesitamos reformas internas serias que se nos han dicho, el último por el señor Draghi, pero por otros muchos antes, y hay que ver la voluntad que tengamos, ¿no? Estamos haciendo una variación claramente sobre nuestras posiciones medioambientales, la última posición que han acordado hace 2 días para ir a la cumbre de Fortaleza o de Belém, perdón. Belém, sí. Indica claramente que Europa ya ve las cosas de otra manera. Eso no quiere decir que abandone totalmente, pero yo creo que el fundamentalismo medioambiental ya no lo vamos a tener. Pero Europa necesita mirar a su interior y eliminar muchísimas regulaciones que tiene, que es que lo convierten en una zona imposible, ¿no? La prueba es que el ahorro europeo se va a Estados Unidos. Es decir, eso, como dicen los americanos, es votar con la cartera. Cuando el ahorro alemán, en vez de quedarse en Alemania, se va a Estados Unidos, pues ya está. Pues ya te lo está diciendo con todas las letras, o sea, no necesitas ser muy listo. Entonces, Europa necesita su... Pero yo creo que en estos momentos para Europa, estratégicamente, Ucrania es algo que tiene que resolver, que claramente los norteamericanos o no quieren o no saben cómo resolverlo, que Putin no está por la labor de resolverlo como quiere Trump, y tendremos que ver, que será muy difícil y será seguramente un escándalo, pero tendremos que ver alguna negociación directa Europa-Putin. Hablaba Rodrigo precisamente de esos drones que ponen alerta a toda Europa. Precisamente esta noche un aeropuerto de Bélgica ha tenido que volver a cerrar, ha tenido que volver a paralizar esos vuelos por el avistamiento de uno de esos drones. Nos vamos a la publicidad, pero antes una última hora que nos acaba de llegar, porque ya hay fecha para el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y contra Gallardo. Será el próximo 9 de febrero. La Audiencia Provincial de Badajoz confirma oficialmente la fecha, como decíamos, ese 9 de febrero de 2026, y se extenderá hasta el 14 de ese mismo mes. A la vuelta de la publicidad ahondamos aún más en esta información. ¿Sabías que consumir demasiado azúcar puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como, por ejemplo, la diabetes tipo 2, la obesidad, los trastornos metabólicos y diversos problemas cardiovasculares? Y si esto no fuera suficiente, lo más preocupante es que muchas personas ni siquiera saben que tienen diabetes. La diabetes tipo 2 puede desarrollarse silenciosamente durante años, sin síntomas evidentes. Por eso la prevención y el control son claves. Medirse la glucosa con regularidad, llevar una alimentación equilibrada y mantenerse activos son pasos esenciales para cuidar tu salud. Ahora puedes hacer estas mediciones de manera más sencilla, más cómodas y más eficaces gracias a los glucómetros sin pinchazos de Mejorando tu Vida, sin extracciones de sangre y sin las agujas de siempre. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Es imprescindible, es muy importante ese control de la sangre, ese medir el azúcar en sangre. Efectivamente, además quiero de alguna manera tranquilizar un poco a los espectadores, ¿no? Porque algunos nos preguntan, bueno, entonces ya tengo un poco el azúcar alto, tal, no sé qué, y ya voy a tener problemas en el riñón, en el corazón, en la vista. A ver, no. Lo que ocurre es que si tienes en el tiempo ese azúcar en un rango que no es el adecuado, sí te va a dañar. ¿Cuánto tiempo? Pues a lo mejor es 1 año, 2 años, ¿no? Pero es que muchas veces no somos conscientes de que lo tenemos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Va pasando el tiempo, ese azúcar se mantiene en unos niveles, como es silencioso completamente, como no duele, como no da la cara por ningún sitio, pues ese azúcar se mantiene en el tiempo, entonces nuestras arterias se van calcificando, es decir, es como si una tubería pues hubiera cal por dentro, además se endurecen mucho, claro, más estrechas y más duras, pues evidentemente todo lo que tenga que pasar por allí pues empieza a tener problemas. Por eso, ¿y dónde más? Pues en aquellos lugares, aquellos órganos que tienen arterias más pequeñitas. Por ejemplo, estamos hablando
del riñón, ¿no? El riñón en el momento tiene unas arterias muy chiquititas, en el momento que se calcifican, se endurecen, pues ese riñón deja de filtrar bien. Entonces nos sube la creatinina, nos sube la urea y tenemos un problema que podemos llegar a tener hasta diálisis porque el riñón ya no funciona. En el caso de la vista, por ejemplo, es muy claro también. La vista, en la retina, tenemos unas arterias muy chiquititas y si pasa el tiempo y seguimos con el azúcar no controlado, pues también, y evidentemente el corazón. Por eso, lo que tenemos que hacer es, por lo más fácil, que es controlarlo. Tampoco hace falta obsesionarnos. Sobre todo, hombre, los que sois diabéticos tipo 2, que todos los días tenéis que pincharos porque ahí sí que tenéis un tratamiento y tenéis que controlarlo bien, pues hombre, en vez de pincharos con el glucómetro que hay que pincharse, pues vamos a hacerlo con esto, porque lo vamos a hacer más veces y sin dolor. Pero los que no lo sabéis, pues es bueno tenerlo en casa. De vez en cuando medirse el azúcar, por si vemos que ya no está en los niveles, tiene que estar como máximo a 120, si ya vemos que tenemos 130, 140, pues ya tenemos que estar ojo a visor por si acaso. Damos a un botón, tenemos nuestro móvil, nos aparece la cantidad de glucosa, lo medimos a lo mejor un poquito antes de comer a ver cómo nos enfrentamos a la comida y 2 horitas después a ver qué tal hemos eliminado esa glucosa. Y es suficiente, pero de veras controlémoslo porque controlarlo es muy sencillo ahora y oye, nos evita muchísimos problemas. Adolfo, lo más importante, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues tenéis un teléfono, yo siempre invito a que llaméis, lo preguntéis todo, porque además os vamos, os lo explicamos, os lo entregamos, es muy sencillo todo, lo que es la app, todo es facilísimo, pero si alguna persona se puede liar, pues no os preocupéis que os lo explicamos para que quede perfectamente. Es ese 900-730-101, animaos a llamar ahora para que sepamos que sois vosotros los en este caso, espectadores de Dando Caña, del Toro Televisión, así os hacemos un buen descuento. Como cada viernes, bueno, pues tenemos que adelantar lo que nos espera mañana en ese gran programa, maravilloso programa de Historia de Nuestros Médicos. Muchas gracias. Pues mira, mañana tenemos al doctor Pablo Palacios. Él es traumatólogo, jefe de servicio de traumatología del Hospital HM San Chinarro. Él viene de una familia muy importante de traumatólogos, es decir, si algunos hablamos de José de Palacios Carvajal, era su padre y era la persona que fundó la sección de traumatología, por ejemplo, el Ramón y Cajal, ¿no? Luego él tiene ahora ya 2 hijas que también son traumatólogas, es decir, que la traumatología y su vida están unidas. Nos va a explicar muchas cosas muy interesantes sobre la columna, que él está muy especializado en columna, y también rodilla y cadera. Así que no lo perdáis mañana sábado a las 9:30 de la noche, y luego se repite el domingo pues a la 1 después de la misa. Pues nos apuntamos esa primera cita mañana a partir de las 9:30 de la noche. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros abrimos página de Comunidad Valenciana porque hoy Partido Popular y Vox van a mantener ese primer encuentro, esa primera reunión con un claro objetivo, buscar un sustituto para Carlos Mazón. Toda la información nos la amplía Alba Sánchez desde redacción. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la última hora de esa reunión? Buenas tardes. En estos momentos se está produciendo esa reunión entre ambas formaciones políticas con la finalidad de intentar llegar a un acuerdo sobre quién tomará el relevo del ahora ya expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Este es el primer encuentro formal que se produce entre PP y Vox tras producirse esa renuncia de Carlos Mazón. Ignacio Garriga y Montserrat Lluís, de Vox, han llegado a la reunión con un mensaje muy claro: mantener sus condiciones dentro del pacto de gobierno. Entre esas condiciones han pedido, por supuesto, reforzar el castellano en las administraciones públicas, revisar las políticas medioambientales, también endurecer el control migratorio y, por otra parte, también que las ayudas públicas le lleguen a las personas con nacionalidad española con muchísima más prioridad que al resto. Por su parte, los populares dicen que la única prioridad que tienen es garantizar la estabilidad del gobierno en la Comunidad Valenciana e impedir que haya un adelanto electoral. De momento lo que sabemos es que el Partido Popular tiene hasta el día 19 de noviembre para presentar un candidato, aunque, como hemos dicho, la reunión se está produciendo en estos momentos y ahora no hay ni acuerdo ni candidato. Muchas gracias, Alba. Lo que está claro es que Vox va a ir con su planteamiento, va a ir con sus medidas, va a ir con sus acuerdos y de esa línea no se va a salir más allá de los nombres que puedan poner sobre la mesa. Sí, en teoría son unas negociaciones fáciles, a no ser que alguien le entre el complejo de siempre, porque ya se negoció. O sea, lo que se negoció para la investidura de Mazón, en teoría es lo que hay que negociar para la investidura del que les dé la gana a nosotros. La única cosa es que, vista la experiencia, supongo, de que a Vox le suelen negociar una cosa y después, cuando está negociada, no hacen ni caso,
pues querrá algunas garantías extras de que la negociación después no pasará a mejor vida. Y eso dependerá de dos cosas. Una, del candidato. Si pones a un señor cuya trayectoria es Levarta al Huerto, pues en general no te apuntas, ¿no? Y dos, de que quede constancia escrita muy clara de los compromisos, para que al menos, si después el otro te la clava, quede patente que te la ha clavado y no diga que donde dije digo Diego sin que esté escrito en ningún sitio, ni digo ni Diego. Ya está, me parece bien. Un Partido Popular y Vox que habrían llegado esta misma mañana a un acuerdo en el Ayuntamiento de Valencia para sacar adelante los presupuestos, por lo que podría ser ese primer paso de esa sintonía que sé que hay buena relación. Sí, lo que ha dicho Josep María está muy bien dicho y además va a misa, si es que el acuerdo ya está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hombre, ¿garantizarse? Pues vamos a ver en qué medida, pero yo creo que sí. Y eso tampoco será un problema. Las personas, yo creo que a Vox las personas en principio le parecen lo mismo siempre que pues no tengan alguna característica que les haga pensar que les va a dejar en la estacada a la primera de cambio o a la segunda. Pero yo creo que esto es sencillo, porque además creo que a ambos les conviene el mantenimiento del status quo. Así es que, pues, verde y con asas. Miguel Ángel. Se llegará a un acuerdo el día antes de acabar el plazo, como siempre, y lo único que están haciendo, pues eso, ante la galería, pues poner, estos son mis poderes, ¿no?, que decía el cardenal Cisneros, demostrar cada uno cuáles son sus planteamientos, pero teniendo en cuenta que habían llegado a acuerdos en presupuestos, a acuerdos en investidura, a ninguno les conviene ahora meterse en unas elecciones que siempre pueden dar sorpresas, y más en una situación como Valencia, que tiene muchas incógnitas. Rodrigo, ¿podríamos dar por descartadas esas elecciones? ¿Llegarán antes a un acuerdo Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana? Las elecciones le convienen menos al PP que a Vox en la Comunidad Valenciana, porque el PP cambia de candidato, sale con un candidato que ha salido mal y por lo tanto pues le convienen menos, ¿no? Lo cual no quiere decir que al otro le convengan, porque las elecciones las carga el diablo, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero es que el mundo gira y tenemos elecciones en Extremadura y elecciones en Andalucía. O sea, este no es un año difícil para negociar, porque no negocias no es solo Valencia, es el efecto que todo eso tenga sobre lo demás, ¿no? Entonces, no es el mejor momento para esa negociación. ¿Que debería de ser fácil porque ya ha habido una negociación y se han llevado medianamente bien, y etcétera? Sí, debería ser fácil. Pero un año electoral en política es un año en el que las personalidades cambian. El PP y Vox se enfrentan en Extremadura, se enfrentan en Andalucía y de repente tienen que hacer una especie de bola de aire aparte y meterse dentro de una cápsula para olvidarse. No es fácil, no es fácil. De todas maneras, al PP le convendría mucho cerrar un acuerdo rápido y pasar página, ¿no? Y lo que no sé si a Vox le conviene lo mismo. Menos, como dices tú, menos que al PP. A lo mejor le conviene más hacerles correr, ¿no? Es un momento muy difícil. Yo no sé a quién se le ha ocurrido esta dimisión en este momento, ¿no? La cantidad de años, de días en el año que hay, que ¿cuántos hay? 365. 65 y 66 según el Luis Siesto, ¿no? En estos momentos la verdad es que es sí, mira que tuvieron tiempo antes. O después, que esto es... bueno, después cada vez es peor, pero... Bueno, en cualquier caso las cosas son como son y yo creo que son unas negociaciones que no podemos excluir el efecto que tiene el resto de las campañas que están... Bueno, y en Castilla y León, perdón. Tenemos elecciones en Extremadura el 21 de diciembre, en febrero, me parece, en Castilla y León, y antes de junio en Andalucía. Estamos hablando de un panorama que para los partidos... Y después de eso ya vamos... Si no hay generales antes. Bueno, aparte de eso, imagínate que tengo... No. Los partidos políticos en época electoral... se idiotizan. No sé si se idiotizan o... predecibles, quizá, que es lo que... Bueno, es que es de lo que se trata. Quiere decir que es que no le podemos pedir... ellos están a lo que están y en época electoral, pues es todo muy cortoplacista. De todas maneras, yo espero que
con las condiciones que Vox ha planteado, los populares cierren el asunto lo antes posible, ¿no? A los populares es a los que menos les conviene esto abierto mucho tiempo. La sensación que da es que está negociado, pero que el teatro sí que va a durar lo que haga falta. Pero sí es verdad que poniendo a la balanza los dos partidos, hay uno que sale más perjudicado según lo que pase. Que es, lo que dices tú del PP y Vox es distinto la urgencia en cerrar para uno que para otro. Pero, eso está claro. Ahora, también está claro que en la balanza habría que poner las ventajas de no llegar a un acuerdo o de llegar a un acuerdo. Y ahí creo que ahora mismo... Hay un plazo, aún, ¿no? Si no hay elecciones. Sí, hay un plazo. Pero, ¿y si Vox sale menos beneficiado de lo que espera? Si Vox sale menos beneficiado... Menos beneficiado si hay unas elecciones en Valencia de lo que espera. Pero eso no se sabrá hasta que las haya. Pero eso es un riesgo también que está ahí, que tiene que valorar. Ese riesgo, ese es el único riesgo que el PP tiene a su favor en la negociación. Que Vox no quiera arriesgar a ser el culpable de cara al electorado. Pero hoy por hoy las encuestas no dicen eso. Y después hay 3 elecciones que están cada 2 meses elección. Veremos a ver cómo se desarrolla. No envidio yo al estratega del PP que tenga que negociar esto. No le envidio nada. A lo mejor sale bien, ¿eh? Veremos a ver cómo se desarrollan estas negociaciones y veremos a ver si por lo menos en la Comunidad Valenciana se pueden evitar esas elecciones autonómicas. Franca, vamos a abrir un melón, que ya sabes que a ti te gustan sandías, a mí melón, de estos que para distraernos... A mí me gusta más el melón que la sandía, que lo sepas, ¿eh? Lo que pasa es que como siempre abrimos melones, dije, abramos una sandía. Una sandía, bueno, vamos a abrir un melón, una sandía no. Para gustos. Y vamos a hablar de inteligencia artificial. En esta mesa, ¿a favor o en contra de la inteligencia artificial? Dicen que viene para, en cierto modo, hacernos la vida más sencilla, pero... Yo acabo de usarla para saber lo de cómo eran las votaciones y tal. O sea, es voto a favor por aquí. Bueno, es que estar en contra de la inteligencia artificial, que me expliquen qué quiere decir. Quiere decir que iremos en taparrabos a partir de mañana. El tema es el uso de la inteligencia artificial. Es imposible estar en contra de la inteligencia artificial. Entonces, voto a favor de Francas de la inteligencia artificial. Miguel Ángel. Yo tengo la suficiente para abstenerme. Nos abstenemos. No, yo no me abstengo, pero lo que yo diga le va a importar a los desarrolladores y gestores de la inteligencia artificial lo que yo te diga. Es decir, este es un hecho. Está aquí, está creciendo, va a seguir creciendo. Hay una competición internacional fortísima, menos con la Unión Europea, insisto. Pero aquí va a ya hemos regulado, ¿eh? Y lo aquí que ya sí, hemos regulado. Y lo que sí es sumamente importante es que el desarrollo de la inteligencia artificial exige, sí o sí, una enorme cantidad de energía disponible. Sí. Y la energía disponible o es a través de la energía nuclear o no es. Así es que aquí habrá que cambiar muchas cosas. Pero dicho esto, anchas Castilla. Y añado, no energía, electricidad. Sí. Porque claro, los centros de datos no los puedes enchufar con gas o con petróleo, es con electricidad. Entonces, o te lo comes todo de la renovación, pues estamos hablando de cantidades ingentes, o tienes que meter energía nuclear. Eso es un tema muy importante que augura grandes cambios de posición políticas. Sí o sí, además, porque es lo que estás diciendo. Pero que de momento, ahora lo que queda por ver es si va a ser tan buen negocio como la cantidad de dinero que está entrando. No está siendo. Tú lo sabes, ¿eh? No están dando beneficios, pero se están lanzando de cabeza. Eso también va a ser, porque estamos hablando de inversiones por encima de los 200.000 millones de dólares al año. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Y una cosa es ponerlo, pero después... y ahora, además, una parte de este dinero ya no lo pueden financiar solo con los beneficios de las grandes compañías, están endeudándose. O sea, que la cosa se está poniendo... Pero ahora que va a haber inteligencia artificial, no hay duda, ya la hay. Ya la hay, la usamos. Lo que está por ver es cuánto estamos dispuestos a pagar por usarla. Yo de momento la uso gratis. Yo también. Bueno... ¿Alguien paga aquí por esa inteligencia artificial? Yo conozco pues eso es un síntoma abierto. Es que para algunos trabajos sí que compensa. No, a ver, lo que suele compensar, la gente que la paga es la gente que no hace lo que hago yo. Yo lo que hago es a la inteligencia artificial consultarle cosas. Y la gente que le paga es la que le hace hacer cosas, que es distinto. Es decir, la que le hace que con la lista de clientes y con la lista de no sé qué, pues ahí está una de las y con no sé qué de no sé cuántos de la bolsa en no sé dónde, les mande una carta a todos ellos, los que cumplan esta condición y la otra, de tal manera que no sé qué, no sé qué. O sea, el que está
sustituyendo trabajadores por inteligencia, este ya paga. El que solo quiere saber cómo va, no, porque más, si no te gusta lo que te responde una, vas a otra, que hay 3 o 4, que lo gratuito te lo responden hasta un cierto límite. A mí algún día me ha dicho, hasta que has legado, chaval. Sí, tienes un tope. Hoy se ha acabado ya. Tu crédito, no tienes más crédito. No, se ha Yo, de acabado. todas maneras, lo que sí tengo dudas es que esto se le llame inteligencia. Yo también. Artificial, seguro. No, si yo a veces dudo que haya inteligencia Yo le natural. llamaría velocidad artificial. Pues la inteligencia artificial es un sistema que evidentemente te proporciona, para empezar, una gran cantidad de datos y tratamiento de datos, pero lo que hay detrás de esos datos y de cómo se maneja depende de las instrucciones informáticas que tú le has dado. Es decir, que... Pero hay algún experto que te dice que ya puede... Parece que hay cosas en las que ellos presumen, yo de esto sé muy poco, pero que ellos presumen que está sacando consecuencias, que sería la diferencia. Entonces, eso es indudablemente muy bueno para temas de investigación, temas médicos, temas de todo tipo, y puede ser peligrosísimo para temas malvados. De control. Bueno, y sobre todo para un tema, que es que la propia inteligencia te ataque. Pero solo es válido cuando... Bueno, pero es que estás en 2001, Odisea no, del claro, pero es que si va, a ver, oye, eres niño de mi época, estás en 2001, Odisea del espacio, Asimov. que esta niña no la ha visto. Los tíos de ciencia ficción para mí son los tíos más lúcidos previendo el futuro, con mucha diferencia. Los autores de ciencia ficción, véase Arthur C. Clarke o Asimov. Y ahí te plantean perfectamente lo que puede pasar con todo ese tipo de cosas. Y el gran problema es que si realmente es inteligencia artificial, puede decidir prescindir del creador. Las 3 leyes de Asimov. Claro, 3 leyes de Asimov. Y entonces ahí ya la has liado. Pero el problema que... el problema que tenemos es que eso funciona desde un punto de vista razonable siempre y cuando los datos que tengan sean inequívocos. Cuando la inteligencia artificial tenga que tratar entre opciones... Si a los humanos les cuesta a saber a qué opción llegar a una máquina. Sí, pero además es imposible eso porque la inteligencia se basa en lo que está publicado. Y si yo publico una sarta de mentiras hoy, para él son igual de válidas que las que publique Rodrigo de Economía. Y a lo mejor, un ser humano es capaz de diferenciarlo. La máquina nunca va a ser capaz. Uno y uno. Veremos a ver hasta dónde llega esa pregunta. Nos la tienes que repetir periódicamente, porque vamos a ir cambiando de opinión. Veremos a ver y yo le seguiré preguntando yo seguiré en posteriores y programas. Me mantendré en la abstención. Tiene una cita este domingo muy importante aquí en El Toro Televisión a partir de las 9 de la noche porque hay un programa que está hecho con mucho mimo, con mucho cariño por mi compañera Patricia Tenorio, que se titula Historia de una dana. Historia de una dana, buenas tardes. Un año después, Natalia, porque de lo que trata este programa, este documental que está hecho con todo el corazón del mundo, es de recordar, de hablar un año después cómo está esa zona, cómo están sobre todo las personas que lo vivieron, gente que lo ha perdido absolutamente todo, casas, coches, negocios, familia. La zona, la verdad, es que está devastada. Mi sensación 365 días después es que no se ha hecho todo lo que se podía o lo que se esperaba hacer, porque es verdad que hay maquinaria, hay gente trabajando en cada esquina, en cada calle, pero a qué nivel, a qué ritmo, pues creo que no es el adecuado porque todavía hay locales cerrados, bajos, garajes llenos de barro, vacíos totalmente, gente mayor que todavía no ha podido volver a sus casas porque tienen pues todo lleno todavía, como decía, de barro. Pero si te parece, vamos a ver un adelanto de lo que va a ser este domingo y comentamos. Hubo un momento que empezó a subir como si fuera una pecera el agua por encima del cristal y estábamos esperando que reventara ese cristal para poder salir. Esto se tenía que haber puesto en marcha pues hace ya mucho tiempo. Vivía un matrimonio y los dos murieron ahogados. No podíamos abrir la puerta. Yo toda la noche llorando, por favor, ayuda, ayuda. Y mi madre nada más que decía, sálvate tú, David, sálvate tú. Y entonces mi hijo le dijo, ¿nos salvamos los dos o no nos salvamos? Lo tuvimos que sacar por una ventana atrás porque se había quedado, que no pudo salir. Esto es Historias de una dana, un año después.
Bueno, pues como veis, testimonios que encogen el corazón de verdad. El caso de Pepita, de avanzada edad, que se ve ahogada por el agua, llega su nieto, le suben una cama, de la cama, la sube a una escalera, de la escalera al tejado de la casa de al lado. El de Ana Pons, que tiene su casa todavía destrozada, donde vivían sus abuelos, sus padres, ahora ella, donde vivió la enfermedad de su hija, que falleció. El caso de muchísima gente, sobre todo gente mayor que lo ha perdido absolutamente todo. Llama la atención que la mayoría de las víctimas, igual que la mayoría de los afectados, son mayores de 70, 80, 90 años, que en algunos casos han salvado la vida de milagro. Sus casas se quedaron a un escalón de poder contármelo, porque si no, no podríamos haber recogido su testimonio. Negocios también, que por cierto el 20% todavía a día de hoy, negocios a pie de calle, siguen cerrados con el cierre echado. El 10% está ahora todavía tratando de seguir sus reformas. Y bueno, esta es la realidad de la que 365 días después las localidades más afectadas por la Dana pues están en estas condiciones. Así están. Natalia. La situación, los testimonios de las personas siguen siendo sobrecogedores, pero además te has encontrado con pueblos, con municipios por los que pasó la Dana y por lo que la reconstrucción está siendo prácticamente nula, está siendo demasiado lenta. Nada, es verdad que cada calle que se pasa, cada esquina que se cruza, se oyen ruidos de obras, se ve a pintores, se ven máquinas de hacer el yeso, cualquier cosa, están trabajando, pero llama la atención, por ejemplo, el Barranco del Pollo, desde Paiporta, en cualquier plataforma que te asomas, ves todo el barranco, y sin embargo, donde podría haber 30 máquinas trabajando, donde podría haber 100 personas trabajando, hay una máquina, hay 5 obreros. A este ritmo, no sé hasta cuándo van a durar una reconstrucción. Un hombre que miraba las obras pues, con mucha ternura le decía, le veo triste mirando el paisaje, ¿no? Mirando el barranco, me decía, es que esto nunca va a volver a ser lo que era. Y le dije, pues creo, caballero, que va a ser muy difícil. Un gobierno que se llena la boca con eso de funeral de Estado, que está muy bien acompañar, estar del lado de las víctimas, pero que sin embargo se olvida de algo clave, como es la reconstrucción. Central, en este caso, era cargarse Amazon y no reconstruir Valencia. Es muy distinto. Ha conseguido cargarse Amazon casi, porque supongo que quieren enterrarlo además. Pero lo de Valencia me parece que es un tema que no les preocupa en absoluto. Total, sí, un año después, las infraestructuras están como estaban. Es decir, no ha habido ninguna nueva, pero no han iniciado los trabajos administrativos previos a la construcción. Nada, desinterés completo. Yo no sé si el objetivo era Amazon o simplemente es... Bueno, las elecciones, el socialismo es destructor por naturaleza, con lo cual la naturaleza ha destruido lo que el socialismo no habría hecho. Poco fuerte, ¿verdad? Pues exactamente así. Por la historia, digo. Si el funeral de Estado no se hubiese transmitido por televisión, no habría existido. Bueno, pero además es que tenemos la experiencia de La Palma, la experiencia de Murcia. Tenemos un problema muy serio de reacción y de volver a reconstruir, ¿no? O sea, cuando todavía tienes personas en La Palma que no han recuperado su casa, y no les han dado una casa y viven en una cosa prefabricada. Es muy decepcionante lo que está pasando en España con la capacidad del Estado o de las administraciones públicas de rehacer las cosas, ¿no? Muy decepcionante. Pues sobre todo ello, el domingo, como decíamos, a partir de las 9 de la noche, Historia de una Dana, un año después, con Patricia Tenorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos, pero nos vamos a ir con lo que nos gusta, con una última hora, porque el juez Moreno cita como investigados a Koldo García y a Víctor de Aldama en causa por contrato de mascarillas en Canarias. En concreto, Víctor de Aldama comparecerá ante el magistrado el 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará lo propio un día después, el 28 de noviembre. Toda esta información y mucho más la ampliamos el lunes, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por acompañarme en la mesa en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía, aunque es festivo en Madrid. Nosotros estaremos aquí en nuestra cita de Dando Caña. Pasen muy buen fin de semana. Hasta el lunes.